Hola amigos de Espacio Guanajuato, el día de hoy en Tras la Toga nos encontramos con la licenciada Paola Ugalde. Ella es candidata a jueza de distrito en materia mixta para el estado de Guanajuato. Bienvenida, doctora. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación, encantada de estar con ustedes. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Tienes el espacio abierto y pues comenzamos. Muchas gracias. A ver, eres una candidata con carrera judicial, llevas desde el 2006 en el Poder Judicial, ¿cierto? Es correcto. Y desde el 2021 jueza de distrito en materia mixta y actualmente en funciones. Así es. Y quieres conservar tu cargo. Pero a ver, ¿qué tan difícil fue llegar a ser jueza durante todos estos años de carrera? Bueno, sí fue un proceso complicado. Recordemos que históricamente, antes de esta reforma judicial, la forma en la que los licenciados en Derecho llegábamos al cargo de jueces de distrito era a través de concursos de oposición. Estos concursos de oposición eran convocados por el Consejo de la Judicatura Federal y son procesos de selección compuestos por varias etapas que duran varios meses, son procesos muy largos, en donde se llevan a cabo diversas metodologías de evaluaciones, desde exámenes escritos, exámenes prácticos, exámenes orales. Entonces, para poder llegar a esos exámenes o a esos concursos, tú de antemano ya tenías que cubrir ciertos requisitos: antigüedad, edad y, bueno, requisitos como pues ser mexicano, no haber sido condenado por delito doloso, etcétera, y otra serie de requisitos. Entonces, para empezar, pues tú tenías que tener una edad mínima de 30 años y una antigüedad variable de entre 3 y 5 años como secretario. Ahora, para ser secretario de algún órgano del Poder Judicial de la Federación, también tenías que tener ciertos requisitos de antigüedad. Bueno, además del título, cédula profesional, antigüedad de entre varios años acreditables de experiencia profesional. Entonces, ¿qué quiere decir? En suma, todo esto se traduce en que para ser juez de distrito bajo el anterior esquema de concursos de oposición, pues tú tenías que tener pues al menos una carrera de entre 6 y 10 años en la carrera judicial para poder aplicar a una convocatoria de un concurso de oposición. Una vez entrando al concurso de oposición, bueno, pues ahí era el filtro mucho más importante porque es un concurso, eran concursos a nivel nacional en donde pues se inscribían miles de personas. En mi concurso, no recuerdo el número exacto, pero fueron como 2.100, 2.400 personas a nivel nacional, de las cuales solo en el primer filtro entramos nada más 200. Y posteriormente, bueno, pues fuimos las personas seleccionadas, pues muy pocas, ¿no? En proporción a toda la gente que se inscribe en ese concurso, y me atrevo a decir que en la generalidad el filtro era muy grande. Y en tu caso, ¿cuál fue ese momento clave que tú decidiste ser jueza? Bueno, yo creo que para definir ese momento clave tengo que irme al mero principio. Cuando yo todavía estudiaba la licenciatura en Derecho, yo empecé trabajando en despachos jurídicos. Trabajé en un despacho muy padre de Derecho Corporativo en la ciudad de Querétaro, yo soy de la ciudad de Querétaro, en donde disfrutaba mucho pues estas primeras experiencias profesionales. Sin embargo, tuve la oportunidad de tener un acercamiento profesional con una persona que trabajaba en el Poder Judicial local, en un juzgado civil de primera instancia en Querétaro. Fui invitada a trabajar. De hecho, yo inicié mi carrera en los tribunales, por así decirlo, desde los 17 años. En aquel entonces yo estaba en ese juzgado local, te digo, en materia civil, y ahí inicia mi trayectoria como tal en la función judicial. Ahí es donde yo me doy cuenta, antes de haber trabajado, porque yo empecé a trabajar desde que entré a la universidad, después de haber trabajado en varios ámbitos, cuando yo llego al Poder Judicial local, ahí es en donde me doy cuenta que está mi pasión. Ahí es donde yo hago clic con la función, donde yo comienzo a admirar a mis compañeros, comienzo a admirar a la jueza con la que yo trabajaba, la licenciada Elvia Julieta Paredón, que era una persona súper profesional, una persona empática, amable, muy conocedora del derecho. Y es ahí donde yo hago mi primer clic y digo, esto es lo que realmente me apasiona.
Afortunadamente, por el buen desempeño que tuve, fui recomendada a una entrevista con un juez de distrito de la ciudad de Querétaro, y ahí es donde tengo mi primer contrato. Provisional, eventual, pero bueno, poco a poco empecé como a escalar y a consolidar mi carrera en el Poder Judicial de la Federación. Cuando llego al Poder Judicial de la Federación, si ya me gustaba la función judicial, ahí fue cuando definitivamente se marcó mi carrera o el futuro de mi carrera. Yo dije, esto es lo que quiero hacer, esto me gusta, esto me apasiona. El servicio público sí es demandante en el Poder Judicial de la Federación, pero es muy apasionante porque cada día te impone retos totalmente novedosos. Entonces, la trascendencia de los asuntos que tú conoces, el impacto que tiene en la vida de las personas, para mí fue algo muy atrayente, muy apasionante, y pues lo demás fue natural. Ahora, ¿por qué tomé la decisión de ser jueza de distrito? Por lo mismo, de que fue natural. O sea, el crecimiento y la evolución en la carrera judicial fue una serie de etapas, de retos que fui cubriendo poco a poco. Era cuestión de tiempo de que yo fuera escalando porque mi convicción estaba ahí. Entonces, poco a poco, bueno, fui creciendo. Primero fui oficial judicial, después fui actuaria, ocupé algunos otros cargos, por ejemplo, chofer de funcionario, fui también secretaria particular de funcionario, hice muchas actividades dentro de los órganos jurisdiccionales, administrativas, jurisdiccionales. Después fui secretaria de juzgado y posteriormente secretaria de tribunal. Cuando yo soy secretaria de tribunal y cumplo la edad para ser jueza de distrito, justo cuando yo tenía la edad, sale una convocatoria para ser juez, una convocatoria para mujeres, que fue, no sé si recuerdan, los primeros concursos exclusivos para mujeres por allá como del 2018. En aquel entonces mi hija, la más chica, estaba pues bebé, casi no recién nacida, pero muy pequeñita, y tomé la decisión de que, aunque quería concursar, no era el momento idóneo para mí, porque pues mi hija todavía estaba muy pequeñita, me demandaba mucho tiempo, y bueno, también el riesgo de un cambio de adscripción podría implicar pues la separación con mi familia, ¿no? Con mi esposo. Y entonces fue por eso que en ese momento sí me inscribí al concurso, pero únicamente con la idea de conocer, de tener un primer acercamiento con un proceso de selección, ahora sí que sin echarle tantas ganas, sino con la idea nada más de entrar, conocer cómo es, cómo viene el temario, cómo es la primera evaluación, y hasta ahí, ¿no? Tener como una primera aproximación. Efectivamente no pasé el primer filtro, no era la idea tampoco, pero me sirvió mucho para que en el siguiente concurso en el que yo me inscribo, que fue a principios de 2021, ya mis hijas más grandes, ahí fue cuando dije, esta es mi oportunidad, es lo que quiero hacer, este es el momento, y desde el primer día me esforcé al 100% para pasar la evaluación, y finalmente pues lo conseguí. Al día de hoy, con este contexto que estamos viviendo a nivel nacional, con esta reforma, ¿consideras que esta elección trae una mejora en la forma en la que se va a conformar el Poder Judicial? Ok. Sí, creo que sí puede tener algunos aspectos positivos. Ciertamente hay muchas críticas a la reforma, hay muchas opiniones encontradas respecto a los pros y los contras. Eso no lo niego, y de hecho desde que existió el proceso pues legislativo para promulgar esta reforma, pues públicamente mis manifestaciones fueron en oposición a ella. No obstante, lo que pues yo he defendido en últimos tiempos es que desafortunadamente, bueno, hicimos lo que estuvo en nuestras manos para hacer lo que consideramos correcto. Sin embargo, es una realidad que tenemos que afrontar, que esta reforma, bueno, pues ya está instalada tanto a nivel normativo como en nuestra vida real, ¿no? En nuestra vida institucional y en nuestra vida democrática. Ahora, ¿qué cuestiones positivas puedo yo derivar de esta reforma? Algo de lo que yo me he dado cuenta, y creo que es su principal virtud, y sí está muy alineada con el propósito de esta reforma, los propósitos, digamos, los fundamentos de esta reforma,
Yo me he dado cuenta desde que empecé con la campaña, incluso desde un poco antes, pero desde que empecé formalmente una campaña públicamente, a salir a las calles, a ver a la gente, a platicar con la gente acerca de la reforma de la función jurisdiccional, yo me he dado cuenta del profundo desconocimiento que existe en la ciudadanía acerca del Poder Judicial. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos por ellos? ¿Para qué les servimos? ¿Cuál es el propósito de nuestra función? ¿Cuál es el alcance de nuestro trabajo? ¿De qué manera incidimos positivamente en la vida de la ciudadanía? Y creo que ese nicho es la mayor área de oportunidad de la reforma judicial. Si en algo nos va a ayudar y si en algo va a enriquecer a la vida democrática, es que todo el aparato jurisdiccional, tanto los jueces, los servidores públicos como la parte institucional, nos aboquemos a decirle a la ciudadanía quiénes somos, para qué les servimos, cuáles son sus derechos y cómo pueden hacerlos efectivos. Creo que ese es la principal virtud de esta reforma judicial. A ver, me comentas que de alguna manera sí, cuando sale esta propuesta de reforma, tú te opusiste. Sí. ¿Por qué entonces, qué te motivó a participar en este proceso si de alguna forma estabas en contra? Claro, sí, en un principio, bueno, esta reforma y todo el proceso nos cimbró desde muy adentro a todos. Y yo digo no nada más a los miembros del Poder Judicial de la Federación, sino a gran parte de la ciudadanía que se involucra en los temas democráticos y políticos, que entendía la trascendencia de los cambios. Nos cimbró muy fuerte. Sí estábamos conscientes de los cambios tan drásticos que iba a implicar en cuanto al funcionamiento y los rumbos de la institución. En su momento yo decidí no participar, en principio porque no estaba yo convencida de que fuera esta una forma adecuada de elegir perfiles. Y en segundo lugar porque, y te lo voy a decir con toda honestidad, fue tan duro el golpe anímico que no me sentía yo preparada para enfrentar un proceso desconocido al 100% para mí y para mi familia. Nunca he estado envuelta en un proceso político, en una campaña política, pero en realidad pues es eso, es una campaña, pues igual no política, pero es una campaña, ¿no? Al final de cuentas. Y es un rubro totalmente desconocido para mí. Y no me sentía preparada anímicamente para enfrentarlo, no sabía ni por dónde comenzar a planear una estrategia. Así lo sostuve desde septiembre, octubre, noviembre del año pasado. Fueron 3 meses en donde yo estaba pues muy cierta en esa idea de que no sabía cómo hacerlo, no iba a saber cómo abordarlo. No obstante, a medida que pasó el tiempo y yo tuve la oportunidad de platicar, bueno, ya más tranquila con mi familia, con mi esposo, con mis amistades más cercanas, fue que poco a poco me animé a, se puede decir, lo diríamos coloquialmente, a jugarme esta última carta, porque lejos de estar en contra al 100% de la reforma, yo desde siempre pensé, y no nada más respecto de mí misma, sino de todos los perfiles de carrera judicial, si algo podemos hacer positivo todavía por la institución es intentar quedarnos, porque de esa manera vamos a poder lograr conservar pues, criterios protectores, buenas prácticas, estrategias judiciales, estrategias administrativas, cuestiones positivas para nuestro personal como la estabilidad en el empleo. Y dije, creo que es el último intento de seguir aportando algo positivo. Entonces fue por eso que tomé la decisión de sí participar. Perfecto. Me comentaba sobre esta pues área de oportunidad que estás viendo sobre el desconocimiento de la gente en cuanto al Poder Judicial. ¿Tú ves positivo que personas juzgadoras tengan cercanía con la ciudadanía o cómo ves este proceso? Sí, yo me he percatado que es totalmente positivo. Claro que nosotros como jueces, y lo digo por conocimiento propio de que ya estoy en la función, definitivamente no podemos jugar a ofrecer cosas. ¿A qué me refiero? No podemos comprometer el resultado de nuestro criterio.
no podemos anticipar un criterio respecto de un asunto en particular, no podemos vender votos a cambio de un fallo en determinado sentido. O sea, eso es lo que está vedado. Fuera de eso, lo que sí podemos hacer, y creo yo que debemos hacer, y no nada más en campaña, sino deberíamos de seguir haciendo a partir de este momento, es seguir teniendo ese contacto cercano con la ciudadanía para que conozca cuál es nuestro trabajo, conozca cuál es el beneficio de la institución hacia la ciudadanía en sus vidas, en la vida de las personas, y que conozcan cómo hacer efectivos sus derechos. Entonces, todo lo que sea materia de darles a conocer esa parte de nuestra función y de cómo les garantizamos los derechos y cómo ellos los pueden hacer efectivos, es en donde creo que tenemos que seguir actuando y es donde está nuestra área de acción. En este contexto, Paola, creo que actualmente el Poder Judicial puede tener perfiles juzgadores técnicamente muy competentes, pero también hemos visto que en general la justicia en México pues no es una realidad que le llegue a todos. ¿Crees que los juzgadores, los jueces, les haga falta esa sensibilidad en diferentes contextos, en diferentes de cada caso, de cada que les esté llegando? Yo creo que eso esa es una forma de pensar que nos han inculcado desde un discurso político, que los jueces estamos alejados de la realidad. Yo creo que en la mayoría de los casos no es así. Si tú te pones a ver perfil por perfil en la judicatura, tanto jueces como magistrados y también servidores públicos de carrera judicial como secretarios, actuarios, oficiales, todos somos personas formadas desde prácticamente por méritos, desde abajo. Tenemos nuestra propia trayectoria, nuestra propia historia, nuestro propio acercamiento con la gente común, porque nosotros somos gente común. La diferencia es que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y tenemos un cargo que claro que impacta en la sociedad, pero fuera del cargo nosotros somos gente normal, gente común. Y creo que se nos ha repetido mucho desde el discurso político que somos un grupo pues casi que del cercano al poder y que solamente buscamos privilegios, y la realidad es que no es así. Somos personas que estudiamos, que nos preparamos, muchos de nosotros en escuelas públicas. Yo prácticamente toda mi vida estudié en escuela pública. Y puedo decir que muchos compañeros y compañeras están en la misma situación, son gente que han llegado al cargo por méritos propios y que no han llegado por dedazos, ¿no? O por instrucciones políticas, sino por preparación, y que por lo mismo es gente que ha surgido de los propios grupos sociales, ¿no? Del país. Entonces, por lo mismo, yo creo que es erróneo pensar que por el hecho de que estamos en un cargo público, digamos, alto, se pudiera decir, o de alta responsabilidad, estamos alejados de la realidad de la gente. O sea, eso no necesariamente es así. ¿Puede haber casos? Probablemente. No soy quien para decidir por todos, pero sí creo que es un discurso que no se ajusta a la realidad. Somos personas, somos seres humanos, somos mexicanas, somos mexicanos, crecimos en un entorno social, en nuestras propias ciudades, esferas de ciudadanía, y conocemos de primera mano necesidades de la gente, de la ciudadanía. Nosotros mismos muchas veces somos personas que tenemos esas necesidades, y bueno, por lo mismo creo que pensar que porque somos jueces no entendemos las necesidades sociales, no necesariamente es así. Yéndonos por estos temas que le duelen a México, que le duelen a la población, hablemos del nepotismo y de esta etiqueta de poder judicial de élite. ¿Qué opinas sobre estas críticas que hay? ¿Tú crees que esto realmente existe, este nepotismo? El nepotismo en el Poder Judicial sí es una realidad. Me atrevo a decir que fue una realidad que se combatió, y de manera muy eficaz, durante esta y otras administraciones, precisamente porque se detectó
que existía un flujo de gente que no necesariamente tenía las competencias, las cualidades para asumir determinados cargos en los órganos jurisdiccionales y no obstante estaban ahí por una recomendación de un titular o de una titular, ¿no? Eso es a grandes rasgos el nepotismo. Se detectó y se implementaron políticas públicas en todo el esquema normativo del Consejo de la Judicatura Federal para evitar este esquema de contrataciones, ¿no? Efectivamente hasta el momento tenemos estas herramientas vigentes, estos controles vigentes, se siguen llevando a cabo. Para hacer una contratación nosotros tenemos que cubrir ciertos pasos y si esa persona resulta que tiene algún vínculo hasta de cuarto grado familiar, ¿no?, de vinculación con un titular, tenemos que justificar por qué estamos prefiriendo a esa persona por sobre otras personas, ¿no? Y claro que hay maneras de justificarlo. Hay mucha gente muy valiosa que tiene vínculos familiares con personas del Poder Judicial, pero no vínculos de que surgieron hace un año o hace 3 meses, vínculos porque puede ser que fueron 2 hermanos que entraron al Poder Judicial a los 18 años y cada uno hizo su carrera por separado y resulta que uno fue secretario en Aguascalientes y el otro fue secretario en Veracruz, hicieron una carrera exitosa y resulta que al final de cuentas uno salió vencedor como juez de distrito primero que el otro y entonces al otro ya no lo pueden contratar porque es hermano de ese juez. O sea, eso no es nepotismo, porque hay de por medio una carrera y una trayectoria que vale la pena conservar y que le sirve a la ciudadanía y le sirve al servicio público. Entonces hay que saber diferenciar cuando hablamos de nepotismo, no necesariamente un vínculo familiar es nepotismo. Ahora, estos mecanismos que existen en el Consejo, ¿sirven para ellos? Sí, sí sirven y los tenemos actualmente porque ayudan a que los titulares, en el momento en que nosotros queremos contratar a alguien que tenga por ahí algún vínculo con algún titular, que puede ser en la ciudad o puede ser, no sé, de aquí de Guanajuato a Tijuana, tenemos que justificar por qué preferimos a esa persona por sobre otros perfiles y muchas veces es justificable. Hay gente, insisto, muy capaz que tiene vínculos y que me parece que sería muy injusto descartar a esas personas por el simple hecho de tener un vínculo, muchas veces incluso indirecto, ¿no? O sea, hay gente que dice, pues sí, es que tengo un tío que es magistrado, pero pues lo cierto es que nunca lo veo, ¿no? O tiene 20 años siendo titular en Ensenada, por decir un ejemplo, y pues es alguien a quien pues yo ni contacto ni nada, ¿no? ¿Tú tienes familiares? Sí, así es. En mi familia, yo soy la única abogada, no tengo ningún vínculo, digamos, en mi familia primaria, en el Poder Judicial. Sin embargo, cuando yo era todavía oficial en el año 2009, yo conocí a mi esposo, en aquel entonces él era secretario de tribunal, y bueno, pues nos hemos acompañado desde el 2009 en la carrera judicial, ¿no? Apoyándonos mutuamente, y en el año 2015 él fue seleccionado como juez de distrito. Yo en ese entonces era secretaria de tribunal y bueno, pues de ahí decidí incluso hacer una pausa en mi carrera para acompañarlo a su cambio de adscripción y acompañarlo en el crecimiento de su carrera. Actualmente él es magistrado federal y bueno, así como yo lo apoyé, él también me apoya como jueza. Con respecto, mencionabas que luego hay mucho desconocimiento de parte de la ciudadanía con el Poder Judicial. Yo en lo particular creo que me incluyo en este desconocimiento. Ahorita que está este proceso electoral judicial, nos hemos puesto a estudiar. Yo no sabía pues muchas cosas, hay muchas especialidades. Dentro de estas especialidades, la tuya es el juzgado mixto. Así es. ¿Qué tipo de casos llevas en este juzgado? La clasificación de mixto fue una clasificación establecida por el INE como una manera más, digamos, abreviada de encasillar la categoría de los órganos jurisdiccionales y, bueno, facilitar el tema de la elección. ¿A qué se refiere con juzgado mixto? Somos juzgados que conocemos del juicio de amparo. Quiero hacer también la aclaración de que en mi juzgado también conozco de proceso penal federal, pero del anterior sistema, y también conocemos de juicios civiles y mercantiles federales.
Sin embargo, bueno, el grueso de mi carga de trabajo es el juicio de amparo. ¿Por qué se dice que es mixto? ¿Por qué no se llama juzgado de amparo? Porque los juzgados de amparo pueden ser especializados por materia. En el estado de Guanajuato, los juzgados de amparo son mixtos. ¿Qué quiere decir? Que conocemos de todas las materias. Esto es, conocemos de amparo en materia civil, amparo en materia penal, administrativa, agraria, que se incluye en la administrativa, laboral. Entonces, al conocer de todas las materias, somos un juzgado de amparo mixto. Y hablando de tus propuestas, estuve leyendo y hay una que tú denominas justicia accesible. ¿Cuál consideras tú que es la barrera más difícil de superar para garantizar que esta accesibilidad para los diferentes sectores en tu juzgado? El desconocimiento de las funciones de la autoridad, de la institución, perdón. Empezando desde ahí, existe un profundo desconocimiento acerca de para qué existen los tribunales federales. Es una barrera de conocimiento, de cultura democrática que tenemos que derribar a como dé lugar, y por eso hacía hincapié en que no nada más tenemos que hacerlo en la campaña. Si existe realmente, es una idea que yo he tenido en estos últimos meses, si realmente queremos que esta reforma surta sus efectos bajo ese diseño de democratizar la justicia, como ha sido llamado desde las altas esferas políticas, lo que tiene que hacer la institución, el próximo órgano de administración, la próxima integración de la Suprema Corte de Justicia, tiene que diseñar política pública para romper esa barrera del desconocimiento popular. Informarle a la gente que ahí está la institución, que ahí están jueces y juezas que van a garantizar sus derechos, que hay herramientas jurídicas para hacerlos efectivos. Ahora también, ¿qué podemos hacer? Fortalecer las defensorías públicas. Actualmente lo veo, al menos en mi juzgado, una de las herramientas más eficaces para acercar la justicia a la gente son las defensorías públicas, porque ellos son los que se encargan de derivarnos los casos más urgentes, más prioritarios, que más demanda la gente. Cuestiones de salud, cuestiones de vida digna en reclusión, cuestiones que tienen que ver con internamiento por cuestiones penales, que son las cuestiones más apremiantes. Mucho de ello deriva de las defensorías públicas. Ahora, por cuanto ve a nosotros los tribunales, ¿qué medidas podemos tomar para que la justicia sea más accesible? En primer lugar, el trato al usuario. Nosotros, y es algo, bueno, tengo un grupo de trabajo, un equipo de trabajo en mi juzgado que es maravilloso, es gente profesional y verdaderamente humana y empática, pero bueno, siempre me he tratado de hacerles ese hincapié, de dar un buen servicio, de ser buenos escuchas, entender qué es lo que pide la gente. A veces una pequeña necesidad tan fácil de satisfacer, que es legítima y que no se satisface o que no ponemos de nuestra parte para que se lleve a cabo, puede generar un problema muy grande. Entonces tenemos que ser estar muy atentos a qué pide la gente, hacerlo en sus tiempos, en tiempos razonables, y dar un buen servicio. Paola, se nos acaba el tiempo, tengo más cosas en el tintero, sin embargo, bueno, ya por último me gustaría que nos compartieras cómo es el proceso para votar por ti, qué es lo que tenemos que hacer, los que estén interesados, llegan a la urna y cómo votamos por ti. Claro, actualmente ya están publicadas las boletas en el portal del INE, que se llama Practica tu voto. En mis redes sociales voy a estar compartiendo la liga para que toda la gente que vive en el estado de Guanajuato, y bueno, la gente en general a quien le llegue este mensaje, pueda practicar su voto. Ahora, ¿cómo se va a llevar a cabo este proceso? El 1 de junio es un domingo. El INE se va a encargar de abrir casillas en todo el país para que los ciudadanos acudamos a votar. Vamos a tener boletas de diferentes colores. En lo particular, la boleta que me corresponde a mí por el cargo al que aspiro, que es jueza de distrito, es una boleta amarilla. En esta boleta amarilla van a existir 2 columnas, una para mujeres y una para hombres.
Obviamente, bueno, pues yo voy a estar en la columna para mujeres, en donde van a aparecer, son cuatro mujeres, cuatro personas que estamos asignadas al Distrito 1 de Guanajuato. Yo estoy en el renglón número 3. Ahora, ¿cómo se va a votar? Una vez que identificas el nombre de la candidata o candidato por quien tú quieres votar, en mi caso voy a ser la número 3, el renglón número 3, en la parte de arriba verás unas casillas de colores. Tienes que identificar el color del número en donde está mi nombre. En mi caso es una casilla color como lila, donde va a aparecer el número 3. Lo que tienes que hacer es escribir el número 3 en la casilla del color que está en la parte superior. Escribiendo el número 03 estarías votando por mí. Bueno, y el ejercicio se replica para hombres y los diversos cargos a nivel nacional. Pues Paola, en este ejercicio de apertura, para ahorita que tú eres candidata, me gustaría comprometerte que una vez que ganes nos aceptaras también una entrevista, nos compartieras cómo va tu trabajo ya dentro del Poder Judicial, ya siendo jueza, ya electa por elección con este proceso histórico, así que me gustaría comprometerte de que también nos sigas regalando una entrevista. Claro que sí, con mucho gusto. Claro que mi expectativa es ser favorecida por el voto de la ciudadanía. De ser así, con muchísimo gusto yo podría replicar ejercicios de difusión de resultados de productividad. Me parece que es parte de la labor que tenemos que desempeñar y que podemos desempeñar los jueces en primera persona a partir de este cambio, ¿no? de aspecto de la justicia, ¿no? Más cercano, más abierto, y por supuesto que sí, con muchísimo gusto me encantaría compartir no nada más los resultados que tenga en su momento de ser así a partir de resultar electa, sino con mucho gusto de los años que llevo como jueza de distrito aquí en el estado de Guanajuato. Encantada de platicar de la productividad de mi juzgado. De acuerdo, Paola, pues te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación en Tras la Toga. Te deseo todo el éxito del mundo y pues a votar este 1 de junio. Claro que sí, salgan a votar. Saludos, muchísimas gracias. Muchas gracias, Paola.